Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Divulga. Y bueno, hoy con nosotros, continuando con esta temporada de Mujeres Científicas, hoy con nosotros tenemos a la doctora Andrea Cabrera. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, bueno, bienvenida. Y bueno, solo para dar como un breve resumen de su trayectoria académica, pues ella se graduó de bióloga acá en Lusac. Después se fue a estudiar su doctorado en los Países Bajos sobre animales marinos en genética y genómica. Y en el 2018, pues, sacó su primer postdoctorado en análisis bioinformático bueno, de genética. Y ahorita, pues, está sacando su segundo postdoctorado, solo que ahora está en Dinamarca, en Copenhague, si no estoy mal. Y ahí está estudiando, pues, bueno, historia evolutiva, análisis bioinformático, pero enfocada en osos polares, si no estoy mal. Sí, exacto, Sí. correcto. Entonces, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ha estado este inicio de año? Ah, bueno, un poco loco, porque más o menos cuando empecé aquí estuve unos meses trabajando y luego fue todo lo de coronavirus. O sea que Entonces, como que los proyectos no han podido avanzar mucho, digamos. eh, han estado avanzando, pero vieron así aspectos complicaron un poco, como necesitaba ir a colectar muestras a unos museos y no he podido viajar, entonces tuvimos que coordinar otras cosas o trabajo en el laboratorio al inicio fue un Ah. poco más lento, pero hemos logrado como avanzar en otros aspectos y buscar algunas alternativas para seguir trabajando. Sí, y bueno, porque, bueno, y si quiere, hablemos del muestreo, que esa es una duda que yo tengo un montón, porque, pongámosle, hablemos como, bueno, sí, para los que nos están escuchando, pues ella es como, hasta ahorita que es un estudios polares, pues básicamente usted ha estudiado casi que toda su vida cetáceos, incluso desde que se graduó de biología, estudió ballenas acá en Guatemala y todo. Entonces, bueno, yo tengo muchas dudas sobre cómo es el muestreo ahorita en sus análisis. O sea, eh, como también estudian poblaciones actuales y poblaciones antiguas, con las poblaciones actuales ustedes presencialmente van a hacer el muestreo. Actualmente no. Cuando estaba en Guatemala empecé a trabajar en el campo y realizando viajes de campo y en ese momento sí intenté tomar algunas muestras. Ajá. Y cómo funciona es que bueno, hay varios métodos, pero el que más utilizan las personas es como una ballesta y la flecha que se utiliza tiene una punta modificada que toma una pequeña biopsia del organismo. Entonces, de la distancia se dispara así con la ballesta y Y, luego se colecta esa flecha, ya sea que la flecha tenga un flotador y luego se colecta del agua. O algunas personas colocan como que luego se recoge desde el agua. Entonces, ese es como uno de los métodos más comunes para tomar muestras. ajá. Y como son de muchos lugares, las muestras que he trabajado en la mayoría de los casos es a través de colaboradores. Entonces, se contacta con personas que hacen más que todo trabajo de campo o ecología. Y ellos son los que durante sus viajes colectan muestras y luego nos envían muestras de tejido, así un fragmento del tejido que ellos tomaron y eso es lo que analizamos. Ah, Y ok. luego con, ¿Ah? No, no, y dale. luego con muestras antiguas es más que todo en museos con esqueletos o huesos que uno encuentra en las colecciones. Pero, ¿y esa como diversidad de museos es suficiente como para tener como suficientes muestras, por decirlo así? Mm, no, en algunos lugares hay ciertas colecciones que tienen una gran cantidad de muestras, pero no, pero en la mayor parte de los casos con colecciones modernas es más que todo colectar a través de colaboradores, buscar personas que están trabajando actualmente y que tratan de colectar esas muestras o que uno tenga que coleccionarlas. Con las muestras antiguas, pues más que todo uno se basa con colecciones de museos o trabajos de arqueólogos que ellos están trabajando en algún sitio arqueológico y encuentran especímenes
que podrían ser osos polares o otros cetáceos, y entonces ahí uno los contacta. Como hace poco creo que hubo un descubrimiento de una ballena en Tailandia, que estimaron que era como de 5.000 años atrás, entonces lo que hice fue buscar el nombre de las personas y así contactarlos por correo. Y, Ajá. me pueden enviar una muestra. Pero, y se Entonces, enviaron. a veces uno tiene suerte y, y le contestan, y ellos y en Tailandia fueron muy buenas personas Pero, y contestaron muy rápido y me van a enviar una muestra para analizar. pero Entonces, ¿y cómo así. funciona esto? ¿Ustedes les pagan a ellos o es como pura colaboración así ad honorem? Eh, pues depende de los trabajos, pero por ejemplo, en este caso, ellos me enviarían la muestra y yo la analizaría. Y mi supervisor en este caso se haría cargo de los gastos del análisis. Ah, pero bueno, y bueno, si quiere, iniciemos, porque después Ujú. de haber estado estudiando, bueno, durante toda su historia estudia cetáceos, por qué ahorita este cambio a osos polares, por ejemplo? Mm, en ciertos aspectos están conectados. Bueno, cuando inicié mi doctorado empecé a trabajar con cetáceos del Ártico Ujú. y del Antártico, entonces empecé a trabajar con ese ecosistema y luego empecé a buscar así como relaciones de varias especies de mamíferos marinos y, y no solo cetáceos, entonces empecé a ver un poco también datos de focas o de osos polares, incluso empecé un poco a trabajar en mi doctorado con osos, al final ya no publiqué nada. Pero, pero me empecé a enfocar como en mamíferos marinos de los ecosistemas polares. Entonces ahí empezó un poco la conexión de que me moví de cetáceos y luego a diferentes especies que siempre se consideraban como mamíferos marinos. Y pongámosle su interés en cetáceos, ¿cuándo empezó? Porque empezó desde que sus primeras publicaciones son desde que se graduó, entonces desde que parte de la Uh-huh. carrera, me imagino, fue desde chiquita que dijo, no, yo amo a las ballenas, quiero ser ballenas. No, en realidad empezó, no, de pequeña me llamaba la atención el Ártico, Ajá. pero así como que todos los mamíferos en general. Y luego me empezó a gustar un poco la genética. Entonces, cuando empecé la carrera no sabía muy bien qué hacer. Y dije, tal vez empiezo a trabajar con jaguares y algo de genética. Y luego una de mis primeras supervisoras en la universidad me contactó que ella trabajaba con genética con la enfermedad de Chagas. Ah, sí, que vi que hizo Y, una colaboración. Bueno, también tiene unos póster, creo que yo, son de chinches, ¿no? ajá, sí, ese fue como mi trabajo de prácticas. Entonces ella me dijo, escuché que te gustaba la genética, ¿te gustaría hacer un proyecto aquí en el ENAP? Y yo así, sí, sería genial. Y entonces hice mis prácticas de investigación de EDC con ella y empecé a trabajar con genética. Y al mismo tiempo hice mis prácticas como profesionales en CONAP, en el Departamento de Vida Silvestre. Entonces dije, así combino un poco. Y cuando estaba ahí, en investigación aplicada, teníamos que hacer un proyecto de investigación y un profesor presentó varios proyectos del SEGMA. Y en uno de esos proyectos del SEGMA decía, pueden acompañar en este viaje en el barco, van a tomar muestras de agua. Y a veces se pueden ver cetáceos por si a alguien le interesa hacer eso. Entonces hablé con una de mi amiga y le digo, Jenny, ¿qué hacemos? Eso suena interesante. Escojamos este proyecto. Y entonces empezamos en ese proyecto y luego mi supervisor de CONAP me puso en contacto con una persona que había trabajado en cetáceos y medio nos asesoró con algunas ideas en ese proyecto de investigación aplicada y me empezó a gustar. Y dije, si hubiera alguna forma de combinar las dos cosas. Ujú. Y luego mi supervisor del CONAP me contactó al año siguiente y me dijo, hay oportunidades de escribir una propuesta y conseguir unos fondos.
¿por qué no escribes un proyecto relacionado a cetáceos? No hay casi nada de eso en Guatemala. Ajá. Yo, ¿por qué no? Entonces escribí el proyecto y así fue como empecé a trabajar con cetáceos. Fue un poco como azares del destino que me conectaron. No fue que siempre estuve apasionada de cetáceos. Bueno, pongámosle, ese proyecto del que usted hizo, pues al final se extendió un montón, ¿no? Porque hay 2 informes que, bueno, son como, creo que dicen informes técnicos, pero son como artículos muy largos de precisamente todo el trabajo que hicieron y es un montón, ¿no? Porque son avistamientos de un año que se resumen en, pues, en un informe. Pero ¿cómo fue? Yo me pongo a pensar, o sea, si hubiera sido yo, es como, bueno, o sea, me gustan las ballenas, pero, o sea, no, es como ver aves, imagino yo, que uno con ver tiene que saber distinguir qué especie es, y si uno no está como muy familiarizado, pues no es que uno pueda como ir a practicar avistamientos a algún Ajá. lugar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que empezó como o fue literalmente practicando y viendo fotos en internet? Pues, pues fue un poco así como de prueba y error, un poco como empezaron esos proyectos. Porque esa primera propuesta que escribimos, no teníamos ni idea de cómo era trabajar en el campo, además de esos como 2 viajes o 3 viajes que hicimos en ese curso de investigación aplicada. Y tampoco teníamos ni idea de cuánto costaban los proyectos y los costos y toda la Ajá. logística, pero como que nos lanzamos al agua y escribimos. Y cuando lo aprobaron, lo primero que teníamos que hacer es, bueno, ¿en qué barco nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? Y, y queríamos muestrear en varios lugares, no solo cerca de la costa, sino queríamos ir lejos. Y una de las mejores conexiones que logramos fue trabajar con la naval. Y Ah, ellos nos prestaron o nos ofrecieron prestarnos un guardacostas de la naval y nosotros teníamos que pagar únicamente el combustible. Entonces eso fue como que algo que movió un poco el proyecto en esa dirección y que pudimos hacer muestreos más profundos. Y luego los primeros viajes, pues empezamos como que con cosas básicas. Bueno, vemos qué especies hay, compramos guías para tratar de identificar las especies, leer libros y ver cómo en otros lugares muestreaban, que si hacíamos transectos o si era al azar. Y entonces el inicio fue así como, bueno, probemos esto, obtuvimos estos datos, a la mitad del proyecto nos dimos cuenta que el combustible era carísimo y estaba aumentando de precio y ya no nos alcanzaba. ajá. Entonces tuvimos que empezar a buscar como nuevos fondos para complementar este proyecto y pagar el resto del combustible. Y poco a poco fue así como un poco de dinero de este proyecto, luego escribir otro poco y así logramos completar ese primer año y que logramos aprender un montón de cosas a prueba y error. Y luego, Ajá, no. Entonces, y, y luego como a CONAP y a otras instituciones les gustó un montón el proyecto, decidimos escribir un segundo proyecto para continuar trabajando. Y como sabíamos que el costo de combustibles era muy caro, contactamos, bueno, era Jenny y yo, y otro medio contactamos a otros compañeros de la universidad que trabajaban con aves y reptiles. Y les dijimos, ¿por qué no ustedes escriben un proyecto muy similar al de nosotros, pero en lugar de ver cetáceos, ustedes escriben algo para ver aves marinas o aves ajá. pelágicas y tortugas marinas? No, en los 2 proyectos trabajamos juntos, nos vamos en el mismo viaje cada vez y tenemos el doble de dinero. Ajá. Y entonces al final nos aprobaron los 2 proyectos y entonces ese segundo año tuvimos así muchísimo más fondos para poder hacer más viajes y ya éramos como 5 personas involucradas en los proyectos, cada quien trabajando en diferente grupo y entonces así empezó a crecer más y más el proyecto y luego el tercer año fue a través de Digi que dijimos, bueno, probemos a través de la universidad. ¿Qué tal?
un poco más burocrático, definitivamente. Pero forma muy amable de decirlo, pero, o sea, al final sí salió bien también, o... Pues aprobaron el proyecto y uno de los problemas que tuvimos fue que aprobaron todos los proyectos, pero los aprobaron con la mitad de los fondos. Y entonces era así de, bueno, nos dijeron, pueden continuar con el proyecto, pueden cambiarlo porque solo vamos a darles la mitad de los fondos, pero no pueden cambiar ni el título ni los objetivos. Entonces así como, oh, bueno, eso es prácticamente el resumen del proyecto. Pero entonces dijimos con Jenny, bueno, ¿qué hacemos? Tomémoslo y vemos, redujámonos nuestro salario y veamos qué podemos hacer con estos fondos. Y nos aprobaron, como al final aceptamos ese proyecto y empezamos a trabajar a la universidad. Y luego con otros aspectos que complicaron, como compra de combustible o otras cosas, es mucho más difícil a través de la universidad por todas las excepciones de impuestos y cosas así. Entonces nos tocó aprender todo el proceso burocrático de la universidad, pero al final funcionó. Y cuando ya íbamos, creo que más de la mitad del proyecto ese año, fue que yo empecé a aplicar a proyectos para hacer un doctorado. Me salió el doctorado y entonces tuve que dejar como el proyecto así como, bueno, ¿qué hago? ¿Lo termino o no? Y al final logramos como el acuerdo que yo lo tenía que terminar, pero antes de irme, y entonces a correr, porque era creo que en agosto, creo que tenía que empezar el doctorado y el proyecto terminaba en noviembre. Ajá. Entonces, y yo me enteré de que me habían dado el doctorado como en junio o julio. Ah, Y así como, en 2 meses tuvimos que hacer el trabajo como de 5 meses. pero póngale ahí, esos 2 meses ya tenían datos y todo, ya solo era como de estadística y redactar, ¿no? Sí, ya teníamos un montón de datos, como no teníamos tantos fondos para ir al campo, decidimos enfocarnos en todos los otros aspectos, que era como hacer una compilación de todos los datos históricos de cetáceos del país que se habían, y luego con los pocos viajes que habíamos hecho, empezar a analizar y trabajar. Ah, o sea, Como ese era tercer proyecto es el que se llama de la historia de 50 años de cetáceos en de Guatemala, ¿no? historia, ajá, sí. Sí, ah, Pues la idea original del proyecto era ese era hacer lo mismo que habíamos hecho los otros 2 años, pero en el oeste del país. ah. Pero cuando vimos que no íbamos a tener tantos fondos para hacer viajes de campo, dijimos, bueno, hay que ser creativos, hagamos algo con datos que ya existen. Y entonces fue que decidimos hacer un enfoque bastante histórico al proyecto y entonces tratar de compilar datos creo que desde los años 60 Ah, de viajes que se habían hecho a través de grandes organizaciones que habían incluido a Guatemala, entonces a buscar, a compilar todos esos datos y, y luego hacer un pequeño análisis con los viajes de campo que habíamos obtenido. y Entonces cambió pongámosle, un poco el ajá, enfoque, pero logramos hacer algo. y pongámosle, bueno, cuando se fue a su doctorado, pues se fue a los Países Bajos, pero yo siento que ese es un como destino bien inusual, o al menos yo no he encontrado muchas personas de acá de Guate que estén ahí, o no sé si ustedes sabrán de alguien más que esté ahí, en la misma temática como de animales, o es porque, pues por la temática de que como son, pues, animales marinos, pues hay como un lab de eso, o... Sí, pues la historia de cómo llegué a los Países Bajos Ajá, es, primero estaba buscando en realidad una maestría y tenía como varios criterios. Uno era que quería una maestría o irme a algún lugar que fuera eh, donde no tuviera de requisito la obligación de regresar a Guatemala, porque la mayoría de becas de embajadas obligan a regresar. Y dije, no sé qué voy a hacer después de la maestría. Voy a buscar como becas o opciones que no incluyan ese requisito.
Y luego encontré un programa de Erasmus, que es de la Unión Europea, donde los estudiantes se mueven a lo largo de 3 o 4 países de Europa. Y entonces empecé a ver qué universidades incluían y nombres de profesores. Y en una de esas estaba la Universidad de Groningen con un profesor que trabajaba con mamíferos marinos. Y dije, voy a probar en este doctorado, en esta maestría. Y apliqué, pero me colocaron como en la lista de espera. O sea, me aceptaron en el programa, pero me colocaron en la lista de espera de las becas porque dijeron que estaba sobrecalificada. Oh. Y así como, sobrecalificada. Pero pongámosle ahí en Erasmus, ¿usted arma su enseñanza o ya hay como un programa que usted elige? Tienen ciertos cursos que son fijos, pero tienen como 5 o 6 universidades y el estudiante selecciona cada semestre a qué universidad quiere ir. Okay. Y entonces dentro de esa universidad puedes escoger como el proyecto que va a estar conectado como con el tema de interés del estudiante. Y luego es los cursos que ya sean parte del programa o que el estudiante seleccione. Entonces yo estaba un poco frustrada de que estaba sobrecalificada. En parte dijeron porque el programa en Guatemala es muy largo, como 7 años de una licenciatura es un poco largo comparado con otros países que son como 3, 4 años. Y luego dijeron, no, ya tienes un montón de experiencia en proyectos de investigación. ¿Por qué no pruebas a aplicar directamente a doctorados? Y yo así como, bueno, pero no tengo ninguna otra opción de becas. Y como a las 2, 3 semanas después de eso, vi como un anuncio de un doctorado. Y cuando leí dije, es exactamente en el grupo que había revisado de mi maestría. Y entonces le escribí al profesor y le dije, acabo de ver la publicación de que va a haber que hay una posición de doctorado. Podría aplicar, que yo apliqué a la maestría, pero me dijeron que estaba sobrecalificada, que tal vez podía probar un doctorado. Ajá. O sea, le escribió directamente al correo de él, del profesor del jefe del lab. ¿Cómo? Le escribió directamente al correo del profesor del jefe del lab. Ajá, sí, le escribí directamente Wow. a él preguntando. Y le escribí, y entonces le pregunté, porque en los requisitos para aplicar decía tener una maestría en esto y estos temas. Ajá. Entonces le escribí, igual puedo aplicar aunque no tenga maestría, porque había aplicado a Erasmus, pero me dijeron esto. Y entonces me dijo, sí, no hay problema. Si tus calificaciones son adecuadas y tienes experiencia, igual puedes competir. Y yo así como, bueno. Y entonces apliqué y al final resulté obteniendo ese doctorado. Entonces me lo dieron. Pero fue así como bastante inesperado de que en la misma universidad a la que había aplicado, primero por la maestría, no me lo habían dado. Y luego me dieron el doctorado en esa universidad. Pero, ¿y cómo fue eso? Porque es un plan muy cambiante, o sea, de quererse ir como 2 años a algún lugar, bueno, o a 3 países, como era la maestría de Erasmus, a que le digan, bueno, ahora vas a pasar, no sé, creo que tardó 5 años, vas a pasar 4 años aquí. Entonces es como, no sé, es un plan como bien drástico. ¿Qué pensó usted? Sí, aunque creo que en esos momentos, más que todo quería como ir y explorar. No pensé mucho en las consecuencias de todos los aspectos. Aunque recuerdo en una de las entrevistas que tuve con mi supervisor de doctorado, me dijo, bueno, estás aplicando este doctorado, pero ¿qué tal te adaptas a condiciones de clima frío, oscuras, donde todo el tiempo está lloviendo y hay frío? Y así como, pues supongo que sí me puedo adaptar. Ajá.
Una vez fui a visitar a un tío a los Estados Unidos en invierno y había nieve y frío y sobreviví. Supongo que puedo sobrevivir en Holanda. Y me dice, bueno, porque muchos estudiantes se deprimen aquí en A la- invierno. Y yo así como, ¿qué me estará diciendo? No, pero sí fue así como, en esos momentos estaba tan emocionada de la oportunidad de poder ir a estudiar y hacer algo más allá, que no pensé tantas cosas alrededor de eso. O sea, quería así como irme a un nuevo país, aprender nuevas cosas y ya, y explorar. y ya, y explorar y luego y ver qué pasaba después. Y bueno, solo Nunca en haciendo, realidad iba a estar tantos años por ahí. ajá, pero solo haciendo ¿Cómo? un paréntesis, es que Ujú. tiene como un acento bien raro, o sea, siento que lleva mucho tiempo sin hablar español ya, porque es como que si fuera, no sé, es extraño. Sí, casi no hablo español, es muy raro. Oh, ¿y cuánto, Cada o vez, sea, es como, no sé, cuánto tiempo lleva de no hablar español? vamos a ver, casi 10 años. Ah, no, no. Casi 10 años, como 9. Pero casi nunca hablo español porque no conozco, no hay nadie de Guatemala alrededor. Y luego, a veces uno encuentra personas que hablan español, siempre son así como de España o de algún lugar de Sudamérica, y entonces uno no habla natural. Como que uno trata de, o al menos yo siempre trataba como de hablar un español neutro. Ajá, Y entonces como que eso hizo que se me olvidaran mucho de el como el acento, no acento. sé, o las palabras chapinas. Bueno, no, bueno, Entonces, cada vez que visito a Guate los primeros días es así como, mis amigos, Andrea, qué raro hablas. ajá. Y yo, sí, solo necesito unos días. Y así, solo necesito unos días para regresar a la normalidad. Ok, ok. Bueno, entonces, cerrando ese Pero sí, paréntesis, luego de varios días regreso un poco. pero ¿Cómo? cerrando ese paréntesis, o sea, le gustó como tanto estar ahí que precisamente estudió su primer postdoctorado ahí. Eh, sí, y no, fue un poco como, más bien el postdoctorado fue un poco como acuerdos con mi profesor de doctorado, porque aunque ese postdoctorado era con un proyecto de tortugas marinas, Ajá, como que el trato que hicimos era de que en realidad iba a usar gran parte de ese tiempo para terminar artículos y proyectos relacionados a mi doctorado. Entonces, más bien fue como una extensión de mi doctorado, pero contratada a través de otro proyecto en el que iba a ayudar un poco a ese proyecto, pero realmente no era totalmente mi función ese otro proyecto. sí, No sí, sé cómo explicarlo. no, bien, porque en los artículos fue algo bien extraño porque precisamente en la descripción de acá aparece el proyecto de tortugas marinas, pero no tiene ningún, bueno, al menos los que aparecen en Google no hay ningún artículo de tortugas marinas, entonces un poco No, contradictorio. no, porque el trato que hicimos fue, bueno, me voy a enfocar a terminar estos proyectos de doctorado y luego lo que voy a hacer de parte del proyecto de tortugas marinas va a ser como un poco de análisis espaciales y eh, como presentaciones dinámicas. ¿Cómo decirlo? Lo que ellos necesitaban eran mapas de, de los avistamientos y de los movimientos de las tortugas marinas y luego que estos mapas estuvieran eh, de alguna forma dinámica en Internet. Entonces yo creé como que un tipo como de páginas web Ajá. de mapas interactivos Ah, con tortugas marinas. Entonces dije yo, bueno, eso es interesante, me va a servir un poco para descansar de todo el estrés del doctorado y luego sí, para hacer algo diferente y luego al mismo tiempo avanzo y termino cosas del doctorado que de otra forma tal vez no tendría tanto tiempo para poderlas terminar. no, no, sí, pues. Y después, ¿qué Entonces, pasa? Que termina migrando a su otro postdoctorado, pero ya no hay, sino que ya en...
Uy, ¿dónde Mm, fue? Dinamarca, ¿no? Que Dinamarca también ajá. es un destino bien extraño. Yo no conozco a nadie que esté en Dinamarca. Bueno, nunca he visto a nadie que esté en Dinamarca tampoco. No, pues mientras estaba haciendo ese postdoctorado, también eh, um, utilicé como parte de ese tiempo para buscar opciones para, para hacer un postdoctorado. Y entonces escribí una propuesta que, bueno, en Holanda al terminar el doctorado tienen una opción como de beca que ellos le llaman Rubicon, que es que a través de esos fondos de Holanda pagan 2 años de investigación en una universidad de prestigio en un tema que a uno le interese. Entonces uno escribe una propuesta para ir a hacer un proyecto a uno de los mejores lugares en el mundo sobre ese tema en particular. Entonces, Ajá. más o menos algo así era la idea. Y entonces, la idea de ellos, supongo, es como que la persona se capacite en el mejor lugar de ese tema y luego regrese y aplique lo que aprendió. O sea que usted tiene que regresar después a Holanda. No, no, no es como requisito, pero supongo que idealmente ellos preferirían que uno regresara Pero, o y sea aplicara. que el mejor lugar para estudiar bueno, genética y evolución de animales marinos, de mamíferos marinos, es Dinamarca. Mm, no específicamente de mamíferos marinos, pero es uno de los mejores lugares para estudiar ADN antiguo. Ok, ok. Pero, ¿por Entonces, qué? ¿Por qué mm, no en cualquier otro lado? uno porque, bueno, laboratorios de ADN antiguo casi no existen, tal vez existirán unos 10 grandes en el mundo, Ah, y tal vez hay como 3 laboratorios en el mundo que son los mejores. Uno está en Leipzig, que trabajan como ADN antiguo con un montón de cosas de humanos. Y luego hay otro en los Estados Unidos, en Harvard. Es otro de los grandes laboratorios. Y luego está aquí Copenhagen, que es también de los más grandes laboratorios y donde surgió un montón del el desarrollo de la investigación con ADN antiguo, también surgió mucho aquí. Incluso en este laboratorio creo que se secuenció el primer ADN de, de humanos o algo así, el ADN antiguo de humanos y cosas así. Entonces, como que el laboratorio es uno de los más grandes en el mundo y hay un montón de personas trabajando con ADN antiguo. Y yo quería quedarme en Europa. Entonces, pero, ¿y entonces qué tiene de diferente ese lab a un lab normal de secuenciación, por ejemplo? ¿O son como las bases de datos que ya tienen ellos que son las mm, que sirven? eh, una de las diferencias es que en un laboratorio de ADN antiguo tiene que tener como normas de limpieza muchísimo más estrictas. Entonces, por ejemplo, los laboratorios tienen sistema de luces ultravioleta, Ujú. que se prenden todas las noches para desinfectar los laboratorios. Y luego tienen un sistema como de aire, no sé cómo funciona, que lo que hace es que la presión de aire siempre va hacia afuera del laboratorio. Sí, gradiente de presión, como en una industria, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, para que no existe esa contaminación y luego tienen así como otros aspectos, que el laboratorio tiene que estar alejado de cualquier laboratorio de ADN moderno, porque lo que pasa con las muestras antiguas es que, bueno, el ADN está como, en las muestras modernas es como una cinta, Ujú. mientras que en el ADN antiguo es como que uno tuviera pica pica. Y pica pica de muchos colores. Ajá. Entonces el ADN que a uno le interesa, digamos, es pica pica de color rojo. Y si uno ve la bolsa de pica pica, tal vez 1% o menos de esa pica pica es de color rojo. Entonces el ADN antiguo está tan fragmentado y en tan poca proporción de que cualquier contaminación, ya sea de uno mismo o del ambiente, va a contaminar la muestra con la que uno está trabajando.
Entonces, los laboratorios tienen que estar, sí, totalmente como aislados y con ciertas medidas de protección. Uno tiene que usar como un traje completo de protección, como tipo los trajes de Ah. COVID. Pero bueno, ustedes es como normal, siempre ha sido así. Ajá, dentro del laboratorio siempre usamos esos trajes y mascarillas y luego uno tiene que usar 2 pares de guantes porque si uno toca, digamos, una muestra, ya no puede tocar la siguiente muestra con el Ajá. mismo guante para no contaminar una muestra con otra. Entonces, tiene que cambiar guantes o con cloro todo el tiempo estarse lavando las manos. Entonces, como que hay ciertas regulaciones de contaminación que no existen en otros laboratorios. Entonces, eso lo hace un poco más difícil y Sí. además de que es también como bastante caro trabajar con ADN antiguo. Entonces supongo que únicamente en países ricos se puede trabajar. Y, bueno, y póngame, ¿cómo es ese proceso? Usted tiene una muestra, bueno, me imagino que, no sé, un fósil de una ballena, por ejemplo, ¿cómo es que todo ese procedimiento, desde tener el fósil hasta ya obtener la secuenciación que usted quiere, por ejemplo? Ujú. Em, lo primero que uno hace es como, bueno, tiene un fósil, entra a un laboratorio y uno utiliza como, ¿cómo se llaman esas máquinas? Drilling machine. Como un taladro, ¿no? El taladro, sí. Ajá. Ajá. Como un taladro, bueno, un taladro y empieza como a perforar un poco. Bueno, primero tiene que remover uno un poco la superficie, que es la que está contaminada, y luego taladra un poco en el centro para obtener una muestra, un como polvillo del hueso, que es de adentro, que es como la parte que en teoría no está tan contaminada. Ajá. Y entonces uno toma ese polvillo y luego, bueno, lo coloca con ciertos reactivos para extraer el ADN. Y luego se preparan como librerías y luego ya librerías es como, bueno, ¿cómo explicar librerías en lenguaje simple? Y no sé, ¿a qué Como, se refiere librería? O sea, bueno, bibliotecas creo que es en realidad en español. Pero lo que uno hace es que, bueno, extrae el ADN y, y el ADN son un montón de fragmentos, ajá. porque está súper fragmentado. Entonces, cuando uno lo secuencia, tiene que encontrar alguna forma de identificar cada fragmento. Entonces, lo que uno hace es que coloca un fragmento de ADN conocido en los extremos de esos fragmentos, como que lo logra conectar, y luego un como fragmento adicional que es como un código único. Entonces tiene uno todos esos fragmentos con los adaptadores y el índice, así se Ujú. llama. Y luego uno lo amplifica. Entonces, en lugar de tener, digamos, una secuencia, uno tiene 100 en su muestra, como que lo multiplica. Y entonces luego uno tiene todas esas muestras y ya las puede colocar juntas porque luego uno las secuencia juntas y obtiene todos los datos juntos. Y luego con bioinformática Ujú. uno busca el patrón del código único que uno encontró y ya los separa. Entonces al final ya uno tiene eh, la secuencia de cada individuo en particular. No sé si Sí, o me sea, puedo creo explicar. que, o sea, sí se entendió súper bien, pero creo que hacerlo sería un poco diferente. Que me dijera, bueno, ahí está el lado, dale. Eso Pues sería en un el poco. laboratorio al final es como mezclar un montón de líquidos. Ajá. Pero ustedes también compran como kits, o sea, todo eso viene en kits, o ustedes literalmente cada análisis varía mucho, o cómo es. Mm, hay varios pasos que se hacen con kits que ya están hechos y luego uno como que los sigue un protocolo y luego lo com- sí, como lo combina. Aunque hay ciertos reactivos que uno los tiene que ir preparando juntos. O hay personas que se dedican un poco más en el laboratorio y ellos son los que desarrollan ciertos protocolos o optimizan ciertos pasos y ya llega uno y le dice, me pasas tu protocolo. No, bueno, sí, sí, suena muy cool, la verdad. Entonces,
bueno, entonces ahorita está precisamente en este postdoctorado, ¿no? En Dinamarca. Y en Ujú. teoría va a terminar, pues, bueno, este año, pero con esto de todo COVID, ¿cómo va a ser? ¿Se va a extender el postdoc? Mm, Pues es probable que a través de los mismos fondos que tengo me den como una extensión de unos 2 meses, que es Oh. prácticamente nada. Y luego, Ajá. sí, luego tratando de convencer a mi supervisora de ahora de que me extienda un poco el contrato, tal vez unos 6 meses o un año sería idealmente. Pero así, pero de ahí no tengo ni idea de qué va a pasar. O- Así, o- entonces en estos meses tengo que como ver qué tanto logro como extender el proyecto para poder quedarme aquí un poco más tiempo y luego empezar a ver otras opciones de proyectos o de qué va a pasar. pero, ¿y qué le gustaría a usted que pasara? ¿O eh, cuál es su Mm, utopía? pues me gustaría extenderme un poco aquí. Ajá. Creo que aquí el grupo y el trabajo de investigación que se hace aquí me podría ayudar un montón porque es como que, sí, como que el nivel de investigación que se hace aquí es bastante alto. Entonces, mientras más tiempo me quede, como que mi currículo como que va a mejorar. Ujú. Entonces eso me va a abrir como las puertas para poder aplicar tal vez a un trabajo más formal, digamos, conseguir alguna posición a más largo plazo o poder tal vez en un momento regresar a Holanda y aplicar a un proyecto allí. Pero sí, tal vez como que mi plan A sería quedarme aquí por un par de años más y luego, Ajá. sí, luego tal vez intentar aplicar a alguna posición o algún proyecto, que mi novio es de Holanda, entonces como que eso también me inclina un poco más a regresar allí. Y bueno, si quiere, hablemos un poco de sus artículos, porque no hemos tocado casi el tema. Ajá. Entonces, Ujú. bueno, si quiere, hablemos de sus artículos a partir de, bueno, el artículo más complicado para mí fue el del 2017, que yo creo que fue el artículo de final de su doctorado, ¿no? Donde dice inferir cambios demográficos pasados a partir de datos genéticos. Ujú. Y la verdad, bueno, es que yo cuando lo estaba leyendo, yo dije, bueno, le voy a decir que me explique, porque la verdad es que yo de estadística, pues la verdad es que estadística yo la recibí muy mal, o no sé si yo era muy, no, sí, yo la recibí muy mal, o sea, en comparación a los biólogos. Entonces, no sé si pudiera como, Resumiría. es que, ajá, no, pero es que no es como resumir, porque al final yo sé que es súper complicado explicar esto del análisis bayesiano, pero Ujú. ¿por qué como, por qué como inferir cambios demográficos no se puede hacer como a partir de estadística normal, sino que se usa como este otro tipo de estadística? Mm, Lo que sucede en gran parte es que los datos genéticos son muchísimos datos. Ujú. Como vamos a ver cómo le explico. Así. La cantidad de datos es tan grande y hay tantas incógnitas en esos datos que prácticamente llevaría años computacional, Ajá. como esperando que el análisis termine de trabajar si uno lo hiciera con estadística normal. Entonces lo que se hace muchas veces es trabajar a través de probabilidades. Entonces, en lugar de tener datos como crudos, uno trabaja a través de probabilidad. Entonces es más como cuál es la probabilidad de obtener cierto valor en base a ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, en este artículo, tal vez explicando el artículo, puedo Ajá, sí, sí. explicar. Perdón, perdón. Entonces, por ejemplo, eh, sí, entonces en este artículo lo que yo quería era cómo poder identificar cambios en las poblaciones con cambios antiguos en las poblaciones utilizando datos modernos. Ujú. Entonces, una de las cosas que se basa uno principalmente es eh, la teoría de coalescencia, que lo que dice es que uno puede ir como atrás en el tiempo
conociendo como los ancestros. Entonces, como que uno tuviera un árbol genealógico y entonces, por ejemplo, uno tiene a 2 hermanos y al poder analizar los 2 hermanos, uno puede obtener información de sus papás. Y entonces luego tiene otros 2 hermanos y los papás de estos 2 y luego puede obtener información de los abuelos. Y entonces uno reconstruye como un árbol genealógico y luego en base a este árbol genealógico y qué tantas ramas aparecieron en ciertos momentos en el tiempo. Por ejemplo, en un momento en el tiempo, de repente, este árbol se dividió en muchísimas ramas. Entonces, ese momento en el tiempo nos puede decir que hubo probablemente una expansión en la población. Pero, Mientras, ¿qué tan fiable es esto? O sea, ¿qué tan fiable es que a partir de datos pues, actuales, o sea, me imagino que mientras más atrás se va, menos fiables se vuelven los resultados, ¿no? O cómo, o no. Sí, exacto. Entonces, mientras más va uno, más atrás va uno en el tiempo, aparece como la incertidumbre es aún mayor. Entonces, como uno no tiene los datos reales, entonces uno trabaja con probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, este individuo sea el ancestro de estos 2? Entonces, como uno no puede saber 100% que este individuo era el ancestro, entonces uno trabaja, por ejemplo, en el artículo utilicé, es de estadística aproximada, no sé cómo sería la traducción adecuada. ¿Es lo de ABC, no? ¿O no? Ajá, sí. Sí. Approximate Bayesian Computation. Estadística bayesiana. Sí, a cálculo bayesiano aproximado era así aparecía en internet. Entonces la idea de eso es que en lugar de tener todas las dimensiones de datos, o como tener todos los datos y todas las dimensiones posibles de los datos, porque mientras más va uno en el tiempo, uno agrega más posibilidades en los datos. Porque más incertidumbre, más posibilidades de datos. Y entonces lo que uno hace es resumir toda esta cantidad de datos y reducirlo a dimensiones que uno puede medir más fácilmente. Entonces, por ejemplo, en lugar de colocar todos los posibles datos, digamos, de 100 individuos y de todas las posibles pares de bases del ADN, utilizo información, digamos, de la diversidad genética. Entonces ya solo es un valor. Entonces digo, por ejemplo, en este punto la diversidad genética era alta y en este punto la diversidad genética era baja. Y entonces utilizo tal vez otra estadística. Y entonces, por ejemplo, Tajima-D, que es otra estadística que se utiliza, o utilizo, digamos, el número de variables únicas o el número de esto, y como que esos estadísticos dan cierta información de si una población estaba como reduciéndose de tamaño o se estaba expandiendo. Entonces, por ejemplo, una población que se está reduciendo, que está pasando a través de un cuello de botella, digamos, va a ir perdiendo diversidad. Entonces, como, porque mientras menos individuos van apareciendo, su diversidad con el tiempo va a reducirse. Y entonces, un estadístico que resuma la información de esta pérdida de diversidad genética puede ayudar a ya tener información sobre la reducción de las poblaciones. Entonces, en lugar de procesar miles de millones de datos de las variables de ADN, uno procesa ese resumen estadístico que sería como el valor de diversidad genética. Entonces, más o menos así funciona ese método, que resume la información en ciertos estadísticos y luego esos estadísticos son los que se utilizan para generar información
histórica de las poblaciones. Sí, pero, y pongámosle todo esto, ¿usted lo aprendió en el doctorado o hay como un departamento de estadística a quien usted le pasa como todos los datos y... No, en el doctorado tuve que aprender un montón de cosas y digamos, eso es como que una de las cosas que siempre me pregunto a mí misma, que ¿por qué estudié biología cuando hubiera podido estudiar ciencias de computación o informática? Pero, Porque mientras más avanza uno, prácticamente uno pasa enfrente de la computadora más tiempo y analizando más y más cosas complicadas que al final me hubiera gustado tener como un perfil muchísimo más asociado a computación, a programación, computación, bioinformática, estadística, que, por ejemplo, taxonomía o algo así. o sea, O sea, por ejemplo, en biología uno se enfoca muchísimo en biodiversidad, conservación, ajá, taxonomía, pero mientras más uno entra en el campo de investigación, eso es como que lo que menos relevancia tiene y más necesita uno tener como conocimientos de programación y estadística y de informática, porque los datos que uno procesa son tantos que prácticamente uno no los puede abrir en una pantalla, digamos. Entonces todo uno lo tiene que hacer a través de clusters, ¿cuál será en español? Como, como a través de como ordenadores gigantescos. Ni siquiera procesa uno su información en su computadora personal, sino que hay servidores gigantescos en los que uno se conecta y trabaja a través de ellos. pero, o sea, resumiéndolo, se diría de que, por ejemplo, acá en Guatemala, por nuestra propia ausencia de generar datos, es que nos enfocamos en otras cosas, como morfología, y mientras que, pues, en países como Europa, pues, que tienen mucha capacidad de generar muchos datos, al final se concentran más en, pues, en bioestadística, porque tienen tantos datos que es la única forma de procesarlos. Mm, Creo que hay muchos factores que influyen. Creo que en Guatemala uno de los factores es que biología es como una carrera única. Entonces en biología prácticamente le quieren enseñar a uno todo. Ajá. Quieren No, no así que debería de ser, que biología es como la base de todo, donde uno ya después decide en qué mm, especializarse. sí, pero creo que se debería de como dividir en ciertos aspectos. Por ejemplo, si la persona quiere dedicarse al aspecto de biología más de un punto de vista como político-ambiental, necesita herramientas muy diferentes a un biólogo que se quiere dedicar, por ejemplo, a genética o un biólogo que se quiere dedicar a taxonomía. Entonces, como que la rama de biología es tan amplia que las bases de conocimiento que se necesitan en ciertas ramas son tan diferentes que en otras. Entonces, por ejemplo, tal vez los primeros 2 años podrían ser lo mismo, pero luego como que, por ejemplo, alguien que se dedica finalmente a estudios de impacto ambiental y cosas relacionadas a conservación y política, prácticamente en biología uno no tuvo cursos relacionados a esos temas. Entonces, tal vez hay como ciertos optativos que uno puede ir tomando. Yo recuerdo que tomé uno como de conservación y ciertos cursos extras como de política o cosas así, pero prácticamente no los recibió. Cuando muchas personas al final de biología resultan involucrados en cosas de estudios de impacto ambiental y política ambiental. Y luego las personas que se dedican más a área de investigación siempre dicen, oh, casi no sé nada de estadística, ahora tengo que trabajar con programación, nunca me enseñaron ni siquiera a usar Excel adecuadamente. Sí, alas, de verdad que eso sí es muy cierto. Entonces, como que yo siento que, bueno, tiene lógica el sistema de Guatemala, porque somos tan pocos los biólogos
y no existen realmente maestrías establecidas en la universidad. Ajá. Que la única forma de poder como entrenar personas en los diferentes campos de aplicación es tratar de dar lo más que se pueda en los años de la carrera. Pero supongo que a largo plazo o a nivel competitivo mundial no es tan eficiente, digamos. O sea, Porque luego uno, ajá. porque luego uno tiene como un biólogo que se gradúa después de tal vez 7 años de estudiar, comparado con un biólogo de otro país que a los 4 años ya se graduó de el primer como nivel académico, digamos bachelor o licenciatura. Ujú. Y luego en 2 años ya tiene una maestría y luego 3, 4 años, un doctorado. Y entonces, aparentemente esta persona ya tiene muchísimo más experiencia, ya se graduó de doctorado, cuando tal vez la diferencia en años de estudio es 1 o 2 años más que lo que lleva a un biólogo en Guatemala a graduarse de licenciatura. Entonces, luego como que competir con esa persona y luego dicen, ah, bueno, tiene 32 años y ya tiene un doctorado y 5 años de experiencia postdoctoral versus un biólogo de licenciatura que se está graduando cuando ya va a cumplir 30. No, tal vez no tanto, pero Pero sí, entiendo como esa discrepancia de que al final uno se gradúa precisamente también por hacer EPS y por hacer tesis, que si al final uno quiere hacer una buena tesis, pues se lleva un montón de tiempo. que, Entonces, que en realidad no me arrepiento de haberlo hecho de esa forma. Creo por- que el hecho de haber hecho EPS y tesis y tener como un programa tan largo, como que me dio un montón de experiencia y una visión muy diferente de como tal vez veo otros biólogos en otros países. Pero tal vez hay ciertos aspectos que me hubiera tal vez gustado entrenar un poco más. o sea, O que alguien que necesite, que quiere hacer genética, pues simple y sencillamente tiene que aprender bioinformática. sí, exacto. Y luego, sí, tal vez, tal vez es algo como nuevo que en algún momento se va como a implementar en Guatemala. Tal vez solo van como un poco atrás corriendo para, para alcanzar, porque mientras no haya un laboratorio tan grande en Guatemala donde muchos estudiantes tengan acceso a esa información para poder procesar los datos o analizar, como que tal vez no tiene tanto sentido enfocarse en eso. Tal vez yo fui como de las afortunadas que tuve la oportunidad de poderme conectar con el ENAP desde el inicio y poder hacer como proyectos de genética. Y luego eso como que me abrió las posibilidades a ver como que la genética un poco más directa y no solo en el salón de clases, que es muy diferente a cuando uno ya lo trabaja. Entonces, pero no todos los estudiantes tienen acceso a un laboratorio y a trabajar directamente con esos datos. Pero tal vez en un momento va a ir cambiando, porque digamos, taxonomía es algo que ya casi nadie trabaja en el mundo y es algo que es aún bastante importante en Guatemala, por ejemplo. Bueno, pero esperemos que todo cambie para mejor. Y bueno, si quiere, a mí me da mucho la atención un artículo de usted y si Ujú. quiere, voy a leer la primera línea de la discusión porque dice, la razón Ajá. inicial para emprender este estudio fueron las discrepancias. Entonces, es muy chistoso porque Ujú. al final como el artículo, el fin del artículo, bueno, usted me corrige si estoy mal, pero el fin del artículo Ujú. básicamente es, bueno, decir, como contradecir otros dos artículos que se citan un montón en Ujú. este artículo. Entonces, básicamente lo que ustedes, bueno, lo que ustedes querían era decir que ellos, bueno, por lo que entiendo, estos dos artículos estaban infiriendo que solo a partir de análisis genético ellos estaban infiriendo subespecies de una Ujú. población, pero ustedes están diciendo de que no es suficiente básicamente esto para inferir tal cosa. Ujú. Sí, lo que sucedió con esos artículos es que en, ellos utilizaron eh, unas muestras, un tamaño de muestra pequeña, pero secuenciaron, digamos, el genoma mitocondrial completo. Ajá. Bueno, ¿cómo explicar?
Sí, entonces en este artículo lo que querían era analizar las poblaciones de ballenas de aleta Ajá. y utilizaron el genoma mitocondrial completo para ver cómo se dividían estas poblaciones y ver si en un momento tenían un árbol filogenético donde tal vez había como una única rama y si esta única rama pertenecía a una sola localidad, ellos lo denominaban como subespecie, Ujú. porque decían es una única rama, no tiene conexión con las otras, debería definirse como subespecie. Entonces había otro artículo varios años anteriores donde utilizaban un fragmento pequeño del ADN mitocondrial y habían encontrado que esa rama única que encontraron en este otro artículo en realidad no era única, pero había muestras del Atlántico que se mezclaban con las muestras del Pacífico. Y entonces lo que hicimos en este artículo fue queríamos ver si realmente era algún error de algún proyecto o si había algún aspecto relacionado al tamaño de muestra. Y entonces lo que hicimos fue utilizar un tamaño de muestra gigantesco. Las muestras del Atlántico Norte, creo que utilizamos como 700 o más Ajá. muestras, pero con un fragmento relativamente pequeño del ADN mitocondrial. Y entonces lo que encontramos fue de que en realidad las muestras del Atlántico Norte, utilizando solo ese pequeño fragmento, no todas se quedaban como parte de una rama única. Entonces no eran monofiléticas, sino que habían ciertos individuos y ciertos haplotipos que estaban mezclados con las otras localidades. Mientras que si se tomaba una muestra muy pequeña, estos individuos que eran como raros no se detectaban. Y entonces lo que hicimos fue secuenciar estos individuos raros con un fragmento largo, como con el mitocondrial completo, y Ujú. los combinamos con las muestras que este artículo ya tenía. Entonces hicimos como el árbol filogenético De verdad. de todas las muestras de este artículo, más las muestras que habíamos encontrado que eran mezcladas con las otras localidades. Entonces lo que encontramos es que en realidad, aunque se utilizara el genoma completo, igual estos individuos aparecían mezclados en otros lados. Entonces lo que concluimos es que en realidad, en este caso, por mucho que se utilice por mucho que se utilice el genoma completo mitocondrial, debido al tamaño de muestra, se pueden como perder muchísima información y en este caso nombrar a una población subespecie cuando en realidad tal vez no es una subespecie porque sí hay individuos que se mezclan con otras localidades. O sea que es probable que haya migración aún ocurriendo entre los individuos. Entonces era así como uno de los principales factores era no basarse únicamente en un aspecto para poder definir su población y luego pensar bien qué es más importante, si el tamaño de muestra o el tamaño de un marcador molecular, digamos, en este caso mitocondrial. Además de que utilizar solo ADN mitocondrial es solo como una parte de la historia, porque es solo como Ujú. la parte materna de la información. Entonces fue así como un poco como... Una discrepancia, un poco, una... No, sí, era como que la idea era como poner como una señal de alerta, más que Pero, todo. y, Así de tengan cuidado, no, no utilicen solo ADN mitocondrial. pero, y póngale, nunca los contactaron los de, bueno, es que no sé, o sea, es como que si yo escribiera un La artículo y historia detrás de después este, la alguien saca historia otro detrás, artículo y dice, no, tu artículo está mal y yo, o sea, en realidad la historia detrás de este artículo es que una de mis supervisoras o una persona, de nuestro grupo de laboratorio, ella ujú, era coautora de este artículo que luego contradecimos. ajá, Y
Y durante el proceso de revisión, ella les comentó, pero no estoy de acuerdo con los resultados. Yo tengo unas muestras del Atlántico Norte que aparecían mezcladas con las del Pacífico. Si quieren, les puedo enviar unas muestras y ustedes la incluyen en su artículo para ver si en realidad son diferentes o no. Y entonces dijeron, no, ya terminamos el artículo, lo vamos a presentar así. Y entonces ella no sabía así como, les digo que mejor me quiten Ajá, ahí va mi nombre. del artículo. Les digo que mejor me quiten del artículo o me quedo allí, y como que discutieron con mi supervisor. Y dijo, bueno, los resultados que ellos están presentando son correctos. Lo que está mal es que no incluyeron todos los datos. Entonces, puedes dejar tu nombre, pero escribamos algo, reanalicemos los datos para ver si realmente al agregar más muestras sucede algo diferente. Entonces la idea primero solo era como hacer una pequeña nota diciendo, al agregar estas dos muestras al final, este artículo muestra algo más, algo diferente. Pero luego, mientras empezamos a trabajar en esa nota con otro estudiante, vimos así como, bueno, en realidad tal vez es un problema que ocurre no solo en este artículo en particular, sino es un problema como global de que las personas pueden hacer inferencias de cosas solo con un tamaño de muestra pequeño, como hacer ciertos supuestos de cosas. Entonces dijimos, bueno, escribámoslo como un artículo donde discutimos que pueden haber esas discrepancias entre artículos y determinado por tamaño de muestras y que las personas tengan cuidado de qué datos y qué análisis hacen con los datos. Entonces, más o menos fue eso, como que el artículo inició primero como, solo escribimos una nota para corregir el otro artículo. Lo mismo que ese artículo de ABC que estábamos hablando antes. Ajá. La historia de cómo empecé a trabajar en ese artículo fue porque yo quería utilizar ese programa y empecé a obtener como resultados no consistentes. Y entonces empecé así como, bueno, voy a simular datos para ver cómo el programa funciona y cómo son los resultados dependiendo de los datos que se utilicen. Y como son datos simulados, yo sé exactamente lo que estoy simulando. Entonces, por ejemplo, simulé datos de una población en expansión, datos de una población en cuello de botella o datos de una población constante. Y puse esos datos en el programa y a ver cómo funcionaba el programa. Entonces, empecé a ver así como, funciona mejor con esto, o si se utilizan muchos modelos, si se comparan muchas opciones o modelos demográficos, ya no funciona tan bien o esto. Pero primero solo lo hice para mí y luego dije, no, ya he trabajado un montón, ya he invertido un montón de tiempo en estos análisis, mejor escribir como un artículo. Y entonces se transformó desde solo unas pruebas para mí misma a convertirlo en un artículo que tal vez otros podían utilizar como una guía de qué aspectos tomar en cuenta cuando se utiliza ese método de tomar modelos. Porque en realidad el mensaje del artículo es que si utiliza este programa para comparar modelos demográficos, se debe utilizar como la menor cantidad posible de modelos al mismo tiempo, porque mientras más modelos... de 5 a 3, si no estoy mal, ¿no? O algo así. Sí, incluso si se utilizan más de 5, cada vez es más complicado. Porque mientras más modelos se utilicen, la incertidumbre es mayor y luego las similitudes entre los modelos es más... O sea, los modelos, al ser más similares, es más difícil como discernir uno del otro. Entonces,
al comparar diferentes modelos, lo ideal es como comparar la menor cantidad de modelos y los modelos que sean más diferentes uno del otro. Entonces, como que dar un poco de esas guías, que en realidad es un principio matemático que ya existe. Solo que no estaba aplicado a esto, por decirlo así. Exacto, pero que las personas tal vez no lo saben o no lo habían visto aplicado a este programa, y entonces funciona como un poco como una guía para quien va a utilizar el programa, de saber, bueno, lo quiero utilizar, lo utilizo solo como con 3 modelos o con esta cantidad de muestras o utilizando modelos simples, porque eso es como que un problema que pasa con muchas personas o con uno mismo, que idealmente uno quiere recrear un modelo demográfico lo más complejo posible para que se asemeje lo más posible a la realidad. Pero matemáticamente hacer como modelos muy complejos solo complican y se vuelven como muy difíciles de operar y tal vez no agregan mucho a lo que un modelo más simple haría. Entonces la idea es buscar el modelo más simple posible que explique los datos. Así como no complicarse la vida. Prácticamente. Claro, y bueno, algo, bueno, y cuando yo estaba leyendo eso de especiación, pues yo dije, bueno, pero por qué esto sería importante? Pero cuando leí el siguiente artículo, pues la verdad es que es la primera vez que yo leo algo sobre estas. Entonces, ese artículo, pues como, bueno, me ayudó a entender, por ejemplo, de que, pues es muy obvio, pero yo no lo había pensado, de que, por ejemplo, es como muy complicado decir cuando hay especiación, cuando no hay barreras físicas para los animales, por ejemplo. Y, por ejemplo, los cetáceos, pues ahí mismo decía que hay como muy pocas barreras físicas. Entonces, por ejemplo, ahí también decía de que entonces una de las mayores variables para que haya especiación en cetáceos es el tiempo. Pero aparte del tiempo, como que, ¿qué otra variable puede hacer que se difiera una especie de otra en cetáceos? Bueno, hay varios aspectos en el proceso de especiación, pero por ejemplo, una barrera física puede acelerar el proceso de especiación de una especie. Por ejemplo, si hay una barrera física y las dos poblaciones originales se encuentran bajo presiones ambientales muy altas, cada una va como a diverger y adaptarse de forma como única. Y entonces eso va a acelerar. Digamos, procesos de adaptación y selección natural van a acelerar el proceso de especiación, en especial si hay una barrera totalmente entre los dos, porque entonces ya no intercambian Ajá. individuos y sus genes se mantienen separados. Mientras que en el caso del océano, discutíamos en ese artículo que no existe una barrera física como tal, o al menos no es tan obvia como en la Tierra, que Ajá, continentes o cosas así. uno tiene montañas o que uno tiene un río gigante. Aunque en el mar sí existen ciertas barreras, por ejemplo, la temperatura, hay ciertas especies que no les gusta moverse a áreas como muy cálidas o muy frías o las presas, pero no es tan estricta esta barrera como una barrera geográfica física. Entonces lo que nos preguntábamos era, bueno, si no existe esta barrera física tan obvia y se han encontrado ciertos híbridos en cetáceos, tal vez tienen como cierto proceso de especiación, tienen un proceso de especiación un poco diferente y realmente ha tomado más tiempo el proceso de especiación. Entonces fue que analizamos estos datos de diferentes especies de delfines, y para ver si si lográbamos detectar cuál era ese proceso como de migración o de introgresión. No sé cuál sería la palabra en español.
Eh, Bueno, si no en inglés, pero ¿qué Introgression. consideras? Voy a intentar decirlo en español. Introgression. ¿Qué es Ajá. introgresión? No Sí, sé. imagino que sí, ¿no? Solo se Bueno, pero es como el nivel, como determinar el grado o la cantidad de ADN de un individuo dentro del otro individuo. Ajá. Entonces, utilizando esta información, como que uno puede obtener datos sobre cuándo estas especies divergieron y cuándo el proceso de migración de las poblaciones se detuvo totalmente. Entonces, por ejemplo, si las especies en teoría divergieron, pero aún existe cierto nivel de migración, el proceso de especiación simplemente se va a retrasar más, Ok. porque al haber migración de ciertos individuos, o en este caso no, pero que se reproduzcan individuos de dos como nuevas especies, mientras estos dos individuos se reproduzcan, los genes de una especie se van a mezclar con los de la otra y entonces van a retrasar el que se conviertan totalmente en especies únicas. No sé si me explico. Sí, o sea, pero al final usted dice que mientras, bueno, lo que entiendo es que mientras más tiempo va pasando, pues al final esta mezcla, pues quiera que no sé cómo se va definiendo más, ¿no? Sí, que porque como al incrementar las poblaciones, aunque existan ciertos individuos que aún se reproduzcan entre ellos, la proporción de estos dentro de la especie es prácticamente cero, y Ajá. entonces ya no tiene como tantos valor significativo, ya no es tan significativo esa contribución de ADN de la otra especie dentro de esta nueva. Sí, Y entonces, entonces eso llega a un punto en que aunque se reproduzcan, tal vez las crías de estos ya no van a ser viables o ya van a ser totalmente diferentes que ya no, que ya no van a tener como cierta importancia en el pool genético de la otra especie. o sea, podemos decir de que es como mucho más difícil que se haya especiación en ballenas por eso mismo, y que una ballena actual es como muy, bueno, un cetáceo actual es como muy similar a uno muy, muy viejo de hace muchos años. Mm, ¿Otra vez? Perdón. O sea, de que como que la especiación pues en cetáceos es como mucho más lenta que por ejemplo en mamíferos terrestres y por lo tanto un cetáceo actual es como mucho más similar a un descendiente muy antiguo que en comparación, por Mm, ejemplo, con mamíferos terrestres que son como más, la diferencia es como más marcada, ¿no? sí, aunque tal vez podría ser más como específico a ciertas especies. Por ejemplo, hay ciertas especies como de roedores de Ujú. montañas que se diversifican muchísimo rápido, así muchísimo más rápido que otras especies, o hay ciertas especies de mamíferos terrestres que por algún motivo no se han visto bajo presión o en aislamiento y se han mantenido iguales, o se han mantenido relativamente constantes a través del tiempo. Y puede que en cetáceos también hayan ciertos eventos eh, como ciertos eventos temporales. Por ejemplo, el cierre del Istmo de Panamá, digamos. Eso fue un evento geográfico que ocurrió que provocó aislamiento en las poblaciones. Entonces, aunque no existieran barreras geográficas constantemente, puede que haya un evento en el tiempo que genere una barrera geográfica. Entonces, por ejemplo, lo del Istmo de Panamá o una glaciación, por ejemplo, que el hielo cubrió ciertas áreas y entonces ciertas poblaciones se mantuvieron aisladas y luego el hielo retrocedió y entonces se volvieron a conectar estas poblaciones, pero en realidad ya había pasado tanto tiempo que ya eran diferentes. Entonces, aunque en un punto específico del tiempo no hayan como ciertas barreras geográficas, puede que a lo largo de la historia estas barreras se hayan formado y desaparecido. Entonces, aunque es mucho más lento, no se puede descartar, digamos, que Ajá. hayan ocurrido eventos
de aislamiento temporal que hayan favorecido a las poblaciones a especiar como a convertirse en especies nuevas. Porque en realidad si no hay una barrera, es como difícil de imaginar que ocurra especiación, digamos. Porque siempre va a existir cierta probabilidad de los individuos de reproducirse. Entonces, digamos, en este artículo pusimos así como, bueno, llevó un montón de tiempo este proceso, entonces es probable que sí haya existido flujo genético constante, pero al mismo tiempo puede que hayan habido eventos de aislamiento que hayan acelerado el proceso, digamos. Sí. O sea Pero, que es... y esto alguien lo tendría que, bueno, no tendría que ser alguien tendría que hacer como un análisis histórico de todo para ver si concuerda y podría dar como pauta, bueno, un artículo diferente. Sí, exacto, ya sería como ver como por cada especie, tratar de analizar exactamente qué pasó con esta especie. Porque, por ejemplo, creo que con las orcas son como una de las especies mejor estudiadas. Y a lo largo del tiempo han habido como varias hipótesis. No sé si has escuchado de que las orcas existen como poblaciones que se alimentan de cosas diferentes. Entonces hay orcas que comen otros mamíferos. Hay ciertas poblaciones de orcas que se alimentan únicamente de peces y hay otras poblaciones de orcas que son residentes y otras que le llaman transeúntes. Sí, no, eso no lo sabía. Que se mueven de un lugar a otro. Ajá. Entonces, una de las hipótesis que tenían es que estas poblaciones son diferentes debido al tipo de alimento que consumen. Entonces, dicen que culturalmente han aprendido, por ejemplo, madre e hijo han ido aprendiendo de que únicamente se consumen otros mamíferos o únicamente consumen peces. Y aunque vivan en el mismo lugar, se van a reproducir únicamente con los individuos que se alimentan de lo mismo que ellos. Entonces, en las orcas se pensaba que el proceso de especiación que ocurría era un proceso simpátrico, o sea que habitaban en la misma área, pero otros aspectos provocaban un aislamiento reproductivo, que en este caso era el tipo de alimentación. Ajá. Entonces, eso es como que fue como una de las primeras hipótesis. Y luego hubieron otros estudios donde determinaron que sí, pero que en realidad han existido esos eventos como de aislamiento temporal. Entonces, como, aunque habitaban en la misma área, se alimentaban diferente. En realidad, un aspecto que aceleró el proceso de especiación fue, digamos, en las glaciaciones, las poblaciones se separaron por algún motivo. Entonces, tuvieron ese momento temporal de aislamiento y luego volvieron a reconectarse. Entonces, en esos momentos de aislamiento fue que las poblaciones aceleraron el proceso de especiación, digamos. Entonces, que no era 100% simpátrico, sino que habían eventos alopátricos temporales que ocurrían. Y luego hubieron otros análisis luego, eso fue un estudio, y luego años después hubieron otros estudios que dijeron, bueno, en realidad puede que sea aún más complicado ¿Pero que por qué? solo estos momentos de aislamiento, sino que no solo tal vez hubieron estos momentos de aislamiento temporal, sino que ocurrieron momentos de aislamiento temporal aunado a cierta reducción de las poblaciones. Y luego cuando como que la barrera desapareció, las poblaciones se expandieron y al expandirse desde una población muy pequeña ya eran diferentes. Digamos, como una población pequeña reduce su variabilidad genética. Entonces, al reducir la variabilidad genética, digamos, tiene una población muy grande, diferente, la divide en dos y luego la reduce de tamaño. Yo, solo por azar,
lo que queda en estas dos pequeñas es solo por azar diferente. ¿Por qué Y luego cuando, ¿cómo? por qué se reduciría? ¿Por ausencia de comida o cosas así, no? O sea, puede ser por alimentación o tal vez, digamos, si era una glaciación, tal vez el territorio se redujo o Ah, sea, puede que hayan diferentes aspectos que hayan reducido las poblaciones. Entonces, decían que, bueno, tal vez en realidad ocurrió cierto como cuello de botella en estos, y luego cuando se reconectaron, esta expansión que ocurrió, puede que haya acelerado el proceso o que de estos individuos, de esta población, ciertos individuos se hayan movido hacia el otro lado y tal vez ocurrió una expansión más grande. O sea, cada estudio lo único que hace es como complicar un poco la historia, un poco más el aspecto cultural de las orcas, que dicen, bueno, en las orcas probablemente existe cierto nivel de transferencia cultural de verdad. hereditaria que se van enseñando como culturalmente ciertos comportamientos. Entonces, está como todas esas teorías de cómo afecta ese comportamiento cultural o esa transferencia cultural dentro de la evolución de las especies. Sí. Y como No, especies, ¿cómo? no, no, sí, suena como bien cool, como esas pláticas. Bueno, me imagino que eso es lo que pasa cuando ustedes se juntan a almorzar, no se ponen a discutir como temas así, ¿no? Sí, ¿no? Sí, a veces con ciertos grupos. Hay personas que les gusta hablar más así como de cetáceos, hay personas que les gusta hablar más como de computadoras. Bueno, pero al final son pláticas que enriquecen, ¿no? Es como lo bonito de vivir en un lab, de que al final, pues, no todos hacen lo Ujú. mismo y cada quien como aprende un poco y no sé. Sí, exacto. Que es algo que ahorita se ha como muerto poco a poco con las cuarentenas, porque prácticamente llevamos como un año de estar trabajando en casa. Ala. Entonces es así como solo discusiones a través de Zoom, pero no Ah, es lo mismo. Más que todo uno es como que se conecta cuando tiene una pregunta muy específica. Pero así todas esas conversaciones de almuerzo ya o no. de encontrarse en los pasillos, Ajá. como que todas esas conversaciones prácticamente no existieron en este año. Pero y pongámosle ahorita, o sea, ahorita todavía no están haciendo secuenciaciones ni nada, no hay labs como funcionando. Sí, los labs sí siguen abiertos. Entonces creo que solo los cerraron como un par de meses al inicio de toda la pandemia, pero luego los abrieron para trabajar, pero prácticamente uno llegaba solo al laboratorio, hacía lo que tenía que hacer y luego ya sí. Las oficinas sí han estado relativamente cerradas, a menos de que uno no pueda trabajar en su casa por diferentes motivos, digamos. Hay unos que tienen niños pequeños y dicen, no, si me quedo en mi casa me distraigo. Entonces mejor van a la oficina, pero prácticamente uno ha estado trabajando desde su casa. Pero, ¿y Igual así. cómo lo ve allá? O sea, ya, o sea, yo sé que aquí va a tardar un montón en que nos vacunemos, pero allá en teoría es como, pues, son primer mundo. No sé, ¿cómo va eso? Pues algunos tienen la esperanza que en el verano ya como que se empiece a reabrir todo, más que todo porque tal vez ya todos los vulnerables, digamos, las personas mayores y los que trabajan en el hospital van a estar vacunados. Entonces esperan como que esto abra, pero sí, creo que va a seguir un poco como que Pero usted no es las tan cosas. optimista, Yo, dice yo, usted. yo tengo un poco menos, menos esperanza que muchas personas, porque creo que, no, creo que el virus va a mutar Pero nosotros, más rápido de que lo que el mundo pueda vacunar a todos totalmente. bueno, pero, Sí. Creo, sí va a mejorar a partir de medio año, creo que va a mejorar la situación, pero así de eliminarlo completamente creo que va a estar difícil. no, pero bueno, esperemos que no, porque si nosotros nos queremos ir a estudiar allá, pues queremos ir allá
No que sea en línea. Ahora sí, pobres estudiantes. Sí, pero usted también da Es- clases, ¿no? ¿O no? No, a veces hay estudiantes como de maestría o algo que uno como los co-supervisa en sus proyectos, Ujú. pero de dar clases no he estado dando clases. Menos estrés. Sí, no, sí, es menos, porque uno invierte un montón de tiempo preparando clases. Sí, es cierto. A veces sí como que extraño un par de veces como dar clases, pero así como dar clases formalmente. Ahorita con todo lo del proyecto, así como, estoy bien ahorita solo trabajando en mi proyecto. Dando clases en línea creo que hubiera sido muy difícil. No, pues sí, sí está bien. Pero bueno, miren, como si nada, ya se pasó casi que hora y media. Y ya para usted es noche. 5:30, pero se oscurece muy temprano. Sí. No, pero muchas gracias, doctora, por su tiempo, de verdad. No, gracias, David. Y gracias por Me pasarse al gustó. podcast. La verdad que es muy interesante. O sea, nunca había estudiado yo cetáceos, la verdad. No, sí, motivación a estudiar. Sí, y yo creo que también como a estudiar, bueno, biología marina en general es como, no sé, como un cliché para muchos biólogos que dicen, ah, no, sería muy cool estudiar biología marina, pero aquí no hay. Entonces es como para mirar a Sudamérica o para mirar a Europa. Sí, creo que mi sugerencia para muchos es que realmente se puede trabajar en biología marina teniendo como un perfil que no sea de biología marina, porque biología marina es un campo relativamente popular, que muchas personas quieren estudiar y Ajá. hay mucha competencia, pero al final, quienes al final resultan trabajando más con biología marina son quienes tienen ciertas como capacidades para trabajar en cierto tipo de datos. Entonces, por ejemplo, personas que son muy buenas en ecología pueden obtener ciertos trabajos en biología marina, aunque no tengan experiencia en biología marina, o si alguien es muy bueno en genética, puede tener un trabajo de genética en biología marina, o en acústica, o como que buscar más bien como las herramientas que se utilizan en biología marina y especializarse en esas herramientas. Y entonces el obtener luego un trabajo enfocado a biología marina es mucho más fácil si es como experto en esas herramientas a que si Ujú. es biólogo marino en general, digamos. Sí, no, tiene mucho sentido, pero más que todo para investigación, dice usted. Ujú, sí, eso sí. Ya, digamos, para parte como más aplicada, sí, sí tal vez sería recomendable estudiar cosas de biología marina, pero creo que los principios de biología marina y biología terrestre son muy similares. Como hay ciertas diferencias, pero que se pueden como adaptar relativamente rápido, pienso yo. O sea que aunque uno estudie biología en general, el cambiar a biología marina no es tan complicado como tal vez parece. No es como que es una carrera diferente. Es, No, pues, ajá. es, sí, como que con algunos como cursos opcionales, optativos o algo como que uno puede como adaptarse rápido a los otros temas. Recuerdo que en biología tomé un curso de oceanografía y uno de biología marina, como para tener como una visión un poco del ambiente marino y eso me ayudó bastante, pero luego todos los otros aspectos de ecología, de biodiversidad y todo eso es muy evolución, es como que similar en biología marina y terrestre. No, está bien. Pero de verdad, muchas gracias por hacer el podcast. Y No, gracias. no, bueno, y gracias a todos los que nos están escuchando. Así que, bueno, no, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Sí, Y gracias. bueno, no, Saludos a todos. y gracias, doctora.